Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esa lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Nuevo Testamento. Evangelio según Mateo. Parábola del sembrador. Capítulo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba en pie a la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre los espinos, que al crecer ahogaron hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean. Aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso, la semilla no llega a dar fruto, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Parábola de la mala hierba. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo
y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y aten en manojos para quemarla, pero después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Y de la levadura. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer la masa. Jesús dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. No decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Jesús explica la parábola de la mala hierba. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha en el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se reconoce la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y que hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre, como el sol. El que tiene oídos, que oiga. Parábola del tesoro escondido y de la perla. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Parábola de la red. También se parece el reino de los cielos a una red echada al agua, que atrapa peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla. Se sientan y recogen en estas canastas los peces buenos y desechan los malos. Y apartarán de los justos a los malvados. Luego los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús:
todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Jesús es rechazado en su tierra. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la falta de la fe de ellos, no hizo allí muchos milagros. Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 47. La administración de José. El hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio de Faraón. Cuando a egipcios y a cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y le reclamaron: «Denos de comer. ¿Hemos de morir en presencia solo porque no tenemos más dinero?» Y José les contestó: «Si ya se les acabó el dinero, traigan su ganado y a cambio les daré alimento». Los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos, y a cambio de ellos José les dio alimento durante todo ese año. Al año siguiente fueron a decirle a José: «Señor, no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es tuyo. Ya no tenemos nada que ofrecerle, de no ser nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómpranos usted a nosotros y a nuestras tierras, a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras. Pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada». De esta manera José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, obligados por el hambre, le vendieron todos sus terrenos. Fue así como el país llegó a ser propiedad del faraón, y todo en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibían una ración del alimento de parte del faraón. Luego José le informó al pueblo: «Desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla, siembren la tierra. Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras 4 partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. Usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor», respondieron ellos. «Seremos esclavos del faraón». José estableció ley en toda la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha le pertenece al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón.
Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. Ellos adquirieron propiedades, prosperaron y llegaron a ser muy numerosos. Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y le dijo: «Si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos». «Haré lo que me pides», contestó José. «Júramelo», insistió su padre. José se lo juró, e Israel se reclinó sobre la cabecera de la cama. Capítulo 48. Bendición de Efraín y Manasés. Poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José: «El Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con esta promesa: te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos, y Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Éfrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Éfrata, es decir, Belén». Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: «¿Y estos chicos quiénes son?». «Son los hijos que Dios me ha concedido aquí», le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo: «Acércalos, por favor, para que les dé mi bendición». Israel ya era muy anciano, y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó, y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo a José: «Ya había perdido la esperanza de volver a verte, y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos». José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus 2 hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre de esta manera: Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor, y los bendijo con estas palabras: «Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra». A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre la pasó a la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reclamaba: «Así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito». Pero su padre se resistió y le contestó: «Ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante
y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así: esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar. Que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primicia sobre Manasés. Finalmente Israel le dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy Siquén, tierra luchando a brazo partido, arrebaté a los amorreos. Capítulo 49. Jacob bendice a sus hijos. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder. Impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres, y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid, y la cría de su asna a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves, y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, echado entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Dan hará justicia en su pueblo, como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Seré, Señor, espero tu salvación. Las hordas atacan a Gad, pero él las atacará por la espalda. Aser disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una gacela libre, que tiene hermosos cervatillos. José es un retoño fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepen por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen en estas bendiciones sobre la cabeza de José,
sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz, que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte despojos. Estos son los 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición. Muerte de Jacob. Además, Jacob dio estas instrucciones: ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados, en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Se trata de la cueva de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham le compró a Efrón elitita, para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca. Y allí también enterraré a Lea. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Capítulo 50. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y, llorando, lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo, y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Pasados los días de duelo, José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón: si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre, antes de morirse, me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego que, encarecidamente, me permita ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. El faraón le respondió: ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A estos se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacob, en la región de Gosén. Dejaron únicamente a los niños y a los animales. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar a la era de Atad, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Atad aquellas manifestaciones de duelo, dijeron: los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso, el lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Misrayim. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en el mismo campo que Abraham le había comprado a Efrón elitita para sepultura de la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. La promesa de José a sus hermanos. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarda rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes,
somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos, así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Muerte de José. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Tiempo después, José dijo a sus hermanos: «Yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob». Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo: «Sin duda Dios vendrá a ayudarlos cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos». José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Amén. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.